Bienvenidos a todos. Hoy volvemos con una nueva entrevista en el blog de Norvento. Este año nos centramos en los retos energéticos a los que nos enfrentamos como sociedad. Abordaremos la temática con valentía y transparencia para ser conscientes de todas las cuestiones más críticas y complejas que tenemos por delante en esta etapa que vivimos de transición energética. Este mes nos centraremos en la disponibilidad del hidrógeno y su desarrollo como vector energético. Me presento. Soy Miguel Hoyos Irisarri, ingeniero mecánico del ICAI por la Universidad Pontificia Comillas, y actualmente soy responsable de ingeniería eólica en el Departamento de Tecnología de Norvento. Hoy mi rol es el de conductor de esta entrevista con Emilio Nieto. Emilio es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid. También tiene un máster en Sistemas Integrados QEH&S y un máster MBA cursado en IE y Técnicas Reunidas. Durante más de 15 años se ha dedicado al I+D en diversas empresas del sector industrial, Morgan Matrock, Tolsa, Técnicas Reunidas, y posteriormente ha sido consultor en el ámbito de la investigación. Actualmente es el director del Centro Nacional del Hidrógeno en España. Emilio, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, Miguel, de estar aquí con vosotros y bueno, antes de dar las gracias, gracias a Norvento por invitarme y por permitirme estar aquí estos minutitos y aclarar algunos conceptos. Muy bien, Emilio. Pues empezamos poniendo el foco en la actividad del centro. ¿Cuál es la misión principal del Centro Nacional del Hidrógeno de España y cómo contribuye al desarrollo del sector del hidrógeno en el país? ¿Y cuáles son las principales áreas de investigación que se llevan a cabo en el Centro Nacional del Hidrógeno? Perfecto, bueno, pues voy a ir parte a parte de los tres bloques, ¿no? De la pregunta. La misión realmente está embebida en la pregunta, ¿no? Realmente nosotros somos un consorcio público de investigación, desarrollo e innovación. Ahí ahora mismo creo que somos 13 consorcios públicos en España y todos tienen una tipología similar que es el desarrollar y el potenciar una parte de lo que puede ser el sector industrial, ¿no? En nuestro caso es el tema del hidrógeno y las pilas de combustible. Entonces la misión realmente es capacitarnos tanto a nivel de personal como a nivel de equipamiento y poder ofrecer a todos los agentes del sector, en este caso del hidrógeno y las pilas de combustible, para que de alguna manera se pueda desarrollar esa tecnología y se pueda de alguna forma integrar y ir cumpliendo los distintos objetivos climáticos que están definidos, que bueno, el clave y el gordo es llegar a 2050 pues siendo cero emisiones netas, ¿no? Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues cubrir toda la cadena de valor. Fijaros que el hecho de ahora mismo somos 98 personas, cuando yo entré en el 2017 éramos solo 28, entonces, bueno, pues ahí es donde se puede dar una imagen bastante fiel, bueno, pues que es verdad que parece que es el momento, ha habido varias intentonas de subidas y bajadas y ahora sí que parece que es el momento en el que, bueno, pues el hidrógeno ya surge como una de las soluciones, no es la única, pero sí una de las soluciones que te va a permitir descarbonizar el sector industrial y bueno, pues en el centro lo que tenemos son distintos laboratorios que de alguna forma pues van cubriendo, digamos, un poco esos desarrollos en toda la escala de los famosos TRLs, ¿no? Los índices de madurez tecnológica, de cuánto lejos o cerca estás del mercado y cuánto más cerca estás de una investigación básica. Entonces, bueno, pues se puede decir que dentro de toda la cadena de valor, producción, almacenamiento, el tema de la utilización de las pilas para transformar en energía, distintas aplicaciones, tema de normativa y seguridad y luego también lo que los ingleses llaman cross-cutting, que bueno, pues es un cajón desastre muy amplio y ahí incluye pues, formación, incluye diseminación y explotación, análisis de viabilidad técnico-económica, consultoría, bueno, pues un bloque muy gordo de un montón de actividades que lo que hacen es apoyar de alguna forma el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos en distintas etapas de la cadena distintos laboratorios. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, cuando hablas de producción, pues tenemos un laboratorio de producción de electrólisis alcalina, otro de electrólisis polimérica, otro de óxido sólido, otro de aniónica, otro de procesos de biohidrógeno, ¿no? Para que, bueno, pues la gente que lo escuche pues pueda ver que a lo largo de la cadena pues vamos teniendo distintas instalaciones en distintas escalas
tanto de investigación básica como luego piloto y como luego pues, poder colaborar con las distintas empresas, que es lo que bueno, pues ha potenciado desde el 2020 de la publicación de la hoja de ruta, ¿no? Entonces, de esta forma, con personal y capacidad y con las instalaciones, pues somos capaces de acometer un poco pues, cualquier tipo de proyecto, tanto de investigación básica como yo creo que la gran ventaja que tenemos es el tener esas instalaciones, de poder ir ampliando y escalando esos desarrollos para de alguna forma pues, oye, colaborar al final con empresas como la vuestra, que sois pioneros y de alguna manera invertís mucho en esta descarbonización, pues para de alguna forma pues ayudaros y complementar las capacidades que vosotros no podáis tener, ¿no? Muy bien, y entrando en más detalle, ¿qué tipo de proyectos de investigación se están desarrollando actualmente en el centro? No sé si podrías mencionar algunos ejemplos destacados en cada uno de los colores del hidrógeno. Sí, bueno, sí, eso se ha puesto muy de moda, ¿no? Lo del tema de los colores. A mí la verdad es que no me gustan nada. Realmente yo creo que es una cuestión muy fácil de poder entender de alguna forma a qué tipo de proceso te estás refiriendo, ¿no? Pero luego después, cuando ya te metes en faena, de alguna forma, bueno, pues casi la gente que trabajamos en ello lo que preferimos es, pues bueno, hacer referencia al proceso, referencia un poco a las características, que es lo que te va a dar lugar a uno u a otro, ¿no? Realmente el enfoque nuestro, como no podía ser de otra manera, pues de alguna forma es el hidrógeno renovable, ¿no? El que llaman verde, ¿no? Al final, todos los procesos que deberíamos de tener desarrollados en el centro de alguna forma van encaminados a poder llegar a desarrollar este renovable o verde y bueno, pues como solución de transición pues han aparecido pues el que llaman azul, ¿no? Que es un poco el equivalente al contaminante, que es el gris, negro o marrón, en función de que sea carbón, gas o pirólisis los que se utilicen, y eso, intentando atrapar ese CO2 y no llevarlo a la atmósfera como emisión, pues te da lugar a ese hidrógeno, que es el hidrógeno bajo en carbono, el low emission carbon hydrogen, y este es el que de alguna forma pues va a permitir el complementar de alguna forma pues a esas inversiones tan tremendas que hay que hacer para poder llegar al renovable, ¿no? Entonces, como solución de transición, y de hecho ahora bueno, la Comisión está trabajando un poco en esa regulación de ese azul o de ese bajo en emisiones, para de alguna forma pues ir generando sobre todo usos y aplicaciones, ¿no? Que yo creo que está ahí el kit de la cuestión de bueno, pues tener esos proyectos tan grandes y de desarrollo de electrolizadores de muchos megavatios, incluso gigavatios, pero claro, ahí el problema es con todas esas millones de toneladas que se generan, pues que haya alguien que de alguna manera lo pueda consumir, ¿no? Y entonces así el proyecto completo de alguna forma se hace, digamos, un poco más financieramente friendly, ¿no? Como dicen los ingleses. Proyectos, a ver, de alguna forma, bueno, yo casi te pondría ejemplos de aplicaciones concretas, ¿no? Para que la gente vea que es verdad que la tecnología existe, que está desarrollada, que se conoce, que se tiene controlada y ahora lo que necesitamos es aumentar la escala, ¿no? Hasta ahora estabas hablando de toneladas y ahora pasas a hablar de millones de toneladas. Entonces hay que hacer los equipos más grandes y eso, bueno, pues cuesta su tiempo, ¿no? Aplicaciones van surgiendo algunas, las mayoritarias, y creo que más adelante seguro que en alguna pregunta me preguntas un poco qué aplicaciones fundamentales son. Entonces prefiero centrarme más en el tema de los proyectos, por ejemplo, proyectos de movilidad, que es lo que ha puesto un poco, bueno, pues la pica en Flandes del hidrógeno y desarrollarlo y avanzar un poquito, ¿no? Proyectos de movilidad como, por ejemplo, proyectos que hemos tenido con los tres representantes del sector ferroviario español, Talgo, CAF y Renfe, y con los tres hemos desarrollado tres powertrain para los trenes, híbridos entre lo que es la batería y el hidrógeno y evidentemente la catenaria, para intentar optimizar al máximo. Cuando haya catenaria es lo más eficiente, es la catenaria, y cuando pases por una vía que no tenga catenaria, pues evidentemente tener esa opción de movilidad con hidrógeno y con el almacenamiento de las baterías, ¿no? Que te asegura la frenada regenerativa y un poco, bueno, pues los picos de potencia, porque ya sabes que la respuesta a las baterías es inmediata y el hidrógeno es casi inmediata, pero bueno, ese casi segundo que tarda pues es la parte de seguridad, ¿no? Otros proyectos muy chulos que hemos hecho es, por ejemplo, una colaboración que hemos tenido con Airbus,
en donde hemos desarrollado una mesa de ensayos que se mueven todos los ejes para intentar de alguna forma analizar, bueno, pues cuando metes una pila de combustible en un avión, pues cómo se va a comportar, si va a haber cambios en ese comportamiento, en esas eficiencias, y la verdad es que, bueno, pues estamos bastante contentos y satisfechos porque de la nada, pues colaborando con ellos, pues hemos sido capaces de protocolizar unos ensayos y poder tener unos resultados, bueno, pues que aseguran que la pila es perfectamente viable de integrarlo dentro de un avión. Otro paso siguiente es ya lo que es la utilización de hidrógeno como combustible o como tracción, ¿no? Que eso ya, evidentemente, hidrógeno como tal no va a ser capaz y vamos a tener ya que acudir a compuestos tipo los combustibles SAF, ¿no? Los combustibles sintéticos de aviación y otros biocombustibles en donde el hidrógeno pues también se necesita, ¿no? Y luego hay otro proyecto que sí que me gustaría mencionar, que es un poco las famosas microredes, ¿no? Bueno, pues aquí en el centro hemos desarrollado, tenemos 3 y hemos utilizado la última, que es la más grande, la de 30-40 megavatios, para utilizarla para la utilización en hospitales. Entonces hemos desarrollado un proyecto en donde se ha integrado en un hospital en Málaga y otro es un centro de datos de la Universidad de Portugal, era un programa de colaboración del sur de Europa y bueno, pues hemos sido capaces de optimizar esa necesidad focalizado en edificios en donde tienes una demanda constante de electricidad, ¿no? Entonces, ahí realmente necesitas tener siempre una fuente de electricidad, no puedes quedarte, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de centros de mando, por ejemplo, del ejército, edificios, por ejemplo, de un centro de datos que siempre tienes que estar con una cierta seguridad en cuanto a lo que es la generación y para eso, de alguna forma, bueno, pues es esta microred, ¿no? Hay infinidad de ellos, pero claro, si me pongo a hablar al final, todo el blog lo centramos en esto y no me vas a poder preguntar nada más, ¿no? Muy bien, pues centrándonos en las metodologías que usáis para todas estas actividades que nos has mencionado, ¿cómo se lleva a cabo en el centro el proceso de ensayos y caracterización de nuevas tecnologías relacionadas con el hidrógeno y las pilas de combustible? Sí, a ver, al final lo tenemos bastante estructurado y relacionado con lo que hemos comentado antes de los famosos TRLs, ¿no? Que son los índices de madurez tecnológica que hemos comentado. Bueno, es una escala que se utiliza, que se inventó en Estados Unidos para la carrera aeroespacial y lo que te dice es que TRL1 pues es I+D básica y prácticamente es laboratorio puro y duro y a medida que vas aumentando en el número hasta el 9 ya es aplicación comercial, ¿no? Entonces, en función del tipo de proyecto que nos llegue, gracias a Dios, ahora mismo tenemos, antes cuando empezamos en el 2007, pues bueno, podéis imaginar que éramos los bichos raros porque nadie sabía nada del hidrógeno y había muy pocas aplicaciones, ¿no? O empresas que podían trabajar con ello, ¿no? Aparte de las típicas de consumo de hidrógeno en sector químico y petroquímico, que eran los que lo utilizaban. Entonces, bueno, pues ahí en función de la escala y de qué es a donde se quiera llegar como producto final, pues si lo que tenemos es una colaboración con un centro tecnológico en una universidad en donde se desarrolla una parte de un equipo, por ejemplo, una membrana o, por ejemplo, un nuevo ánodo o un nuevo material, pues lo que hacemos es testarlo, prepararlo y utilizarlo en el laboratorio y ver un poco qué prestaciones puede tener para luego, bueno, pues de alguna forma planificar las siguientes etapas de escalado. Si lo que nos dan es una planta piloto que ya está construida y lo que tenemos es que escalarlo, pues ahí ya intervienen algunas unidades de las que tenemos aquí que ya están más cerca de lo que puede ser la aplicación final, el tema de ingeniería, el tema de modelos y modelización y del taller mecánico, y entonces digamos un poco comprobamos en el laboratorio que se siguen cumpliendo esas características previas obtenidas y con el escalado no se ha perdido y una vez que ya lo aseguras pues ya te pones a construir y hacer la integración. Y si al final lo que te viene es una empresa privada ya con un casi llave en mano, pues por ejemplo con la planta piloto de Iberdrola en la que les hemos echado una mano aquí en Puerto Llano para construir y para hacer esa ingeniería básica y preliminar, pues es colaborar con ellos en de alguna forma, bueno, pues sobre todo las prestaciones de los equipos que se necesitan, porque no es lo mismo, o sea, tú puedes elegir un electrolizador alcalino, por ejemplo, pero de todos los electrolizadores alcalinos y las marcas que hay, no todos se comportan de la misma manera y unos
son mejores en unas condiciones de temperatura, en unas condiciones ambientales que otros, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a ese conocimiento que tenemos de todos los equipos que hay, bueno, pues podemos dar ese componente de valor añadido para decir, oye, pues el que necesitas es estas son las prestaciones y bueno, pues ya a partir de ahí dejar a la empresa que se pegue con el proveedor, ¿no? Para los precios. Entonces, bueno, pues ahí veis un poco que al cubrir todos los TRLs y toda la cadena de valor, pues dependiendo de qué, pues al final van interviniendo más o menos las distintas unidades, pero al final es trabajo en equipo, ¿no? Pues vamos ahora a poner el foco en la situación del hidrógeno en España. Actualmente, ¿cuál es el consumo de hidrógeno en nuestro país y para qué se está empleando? Y mirando más al futuro, ¿crees que se podrá reemplazar el hidrógeno obtenido a partir de combustibles fósiles por uno de más bajas emisiones? Empezando por el principio, yo creo que ahora mismo debemos de estar cerca de las 600.000 toneladas en España, ¿vale? 600.000 toneladas, de las cuales yo creo que el último dato que he visto es que casi el 5% de ellas es hidrógeno renovable, hidrógeno verde, ¿vale? Todas las demás son negro, marrón vamos, contaminante, ¿no? Gris, negro, marrón, que al final mayoritariamente el proceso que se utiliza es el reformado de gas natural y lo que te da es el hidrógeno marrón, ¿no? Entonces, bueno, pues esas en donde se están utilizando. Casi te diría, el 60% petroquímica. Ya sabéis que el hidrógeno es uno de los compuestos para la deshidrogenación de las fracciones del petróleo y a partir de ahí, bueno, pues se va craqueando las distintas cadenas y vas obteniendo las distintas fracciones de petróleo, ¿no? Las naftas, la gasolina, el diésel, etcétera. Y luego la otra aplicación estrella, que es un poco, yo te diría que en torno al 20%, 20-22%, es la producción de fertilizantes, la utilización del hidrógeno para hacer amoníaco, hacer fertilizantes y ahí, bueno, pues Fertiberia es una de las compañías líderes en el mundo y aquí en España, pues bueno, tiene 3 plantas y es el que consume mayoritariamente esa cantidad, ¿no? A nivel de petroquímica, pues está Repsol, BP y algunas otras refinerías que son los que ya te digo que más del 70% del consumo de esas casi 600.000 toneladas es ahí. Y luego hay una pequeña cantidad de hidrógeno, muy pequeñita, muy casi despreciable, ¿no? Al lado de los millones de toneladas que se pueden utilizar en otros sectores, que son aplicaciones, por ejemplo, para la fabricación del vidrio plano, para la fabricación de las grasas, para, por ejemplo, alimentación. Los paquetes estos que vamos a comprar a cualquier supermercado, prefiero no decir marcas, que son las bandejitas con un plástico y hay veces que el plástico se abomba y pensamos que está mal el producto. Esos son mezclas de gases para intentar conservar ese alimento más y dentro de esa mezcla de los gases va el hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las aplicaciones tradicionales. Ahora mismo eso es lo que yo llamo siempre el hidrógeno como materia prima, y lo que ha traído este boom del hidrógeno es contemplarlo como vector energético. Y eso, claro, pues estás hablando de, pues sí, muchas toneladas, pero no millones de toneladas. Y claro, ya el vector energético ya se cambia de escala y ahora ya sí que son millones de toneladas los que se van a utilizar. Y que te preguntaba también si se podrá reemplazar este hidrógeno. Sí, es verdad, perdona, que me había olvidado de la otra parte de la pregunta. A ver, ahora mismo se está de alguna forma trabajando en esas economías de escala, ¿no? Porque al final, bueno, siempre que desarrollas una nueva tecnología, y como comentábamos antes al principio, el hidrógeno no es que sea nuevo, pero sí como vector energético, entonces, claro, realmente las escalas de los equipos que tenemos actualmente no valen para poder llegar a esos niveles de producción tan exigentes para ya contemplar el hidrógeno como vector energético y como material que de alguna manera puede almacenar esa energía, ¿no? Entonces necesitamos aumentar las escalas y esas economías de escala lo que van a permitir es poder reducir los costes. Ahora mismo es una tecnología cara, de hecho este último 2023 que sí que llevábamos una tendencia pues en torno entre el 3 y el 6% más o menos de reducción de costes y en algunos casos algo más, pues ahí se paró y de hecho incluso llegaron a aumentar un poco los costes de algunos electrolizadores, ¿no? Entonces, bueno, pues eso poco a poco se va a ir avanzando y es uno de los parámetros evidentemente que más importa a los industriales porque al final el proyecto tiene que ser rentable. Tú no
vas a decir, me voy a descarbonizar, pero claro, el cliente no te va a pagar esa cantidad de dinero extra por un producto que sea más limpio, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo: cuando tú vas al supermercado, los productos bio, pues no lo compra todo el mundo, porque al final un tomate bio, vale, sí, es más sano y todo lo que tú quieras, pero al final te cuesta 3 o 4 veces más que cualquier otro, ¿no? Y no todo el mundo puede. Entonces hay que intentar extenderlo al resto de las aplicaciones, y para eso lo que se necesita es reducir los costes. ¿Cuándo se va a poder cambiar? Y ahí es cuando entra lo que comentábamos antes del low carbon, ¿no? Del hidrógeno azul. Yo creo que como solución de transición es muy coherente. Desde luego, en vez de utilizar y el ir reemplazando ese hidrógeno contaminante por un hidrógeno azul, que al final atrapas esas emisiones de CO2, pues lo que vas a hacer es no emitir a la atmósfera. Es verdad que es un proceso que sigue emitiendo CO2, pero bueno, ese CO2 lo almacenas. Vamos a tener otro problema en un futuro, que es en dónde almacenar ese CO2, pero también surgen otros proyectos como los famosos Power-to-X, ¿no? X, que vale cualquier cosa, que son los proyectos en donde a través de hidrógeno y CO2 pues puedes ir haciendo transformaciones en biogases tipo biometano, tipo precursores preliminares para los combustibles de aviación, y bueno, pues eso va a ser otro de los procesos bastante importantes en el futuro a desarrollar, y ahí sí que vamos a poder utilizar ese CO2 almacenado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la transición lógica, ¿no? Al final, claro, hoy por hoy, pues con los últimos datos que yo tengo, pues te puede estar costando en torno a por dar un número, 6 euros el kilo de hidrógeno renovable, cuando, por ejemplo, el hidrógeno contaminante pues puede estar entre 1 y 2 euros el kilo de hidrógeno. Y en el medio estaría el azul, ¿no? El azul, al final, el coste más mayoritario no es el generar el hidrógeno, sino atrapar este CO2 que se emite, ¿no? Entonces, yo, por darte un ejemplo, cuanto antes mejor, evidentemente. Yo creo que vamos un poco retrasados, la verdad. Yo creo que llegar al 2050 siendo cero emisiones netas es bastante retador, ¿no? Hay determinadas partes de la cadena, tipo las infraestructuras, que no se están desarrollando como debieran, y luego creo que uno de los fallos importantes de los proyectos es que es difícil el poder tener ese usuario final o famoso off-taker para que te compre esos millones de toneladas, ¿no? No todas las aplicaciones son como la petroquímica o la química, que evidentemente estás hablando de muchos millones, ¿no? Por ejemplo, ArcelorMittal, si quiere dar el cambio, él no puede coger y tener una parte del proceso contaminante y otra no, o cambio o no cambio, ¿no? Entonces, al final estás hablando de que necesitan millones de toneladas para poder hacer esa fábrica de acero renovable, ¿no? Entonces, no puede ser un trocito sí y otro no, tiene que ser completa. Entonces, bueno, pues eso pues va a ir pasando paulatinamente. Entonces, bueno, yo creo que hay proyectos, hay 126 proyectos en España desarrollándose, no todos ellos están en la misma velocidad, hay algunos que están bastante bien concebidos y con cierta flexibilidad para todos esos cambios normativos, y la comisión que va a ir definiendo, como las reglas estas de que para ser renovable tienes que tener una dedicada fuente renovable, etcétera. Bueno, pues eso lo que está haciendo es que no todos se puedan ajustar y vaya a haber ciertos retrasos, pero bueno, van a ir dando pasos. Y yo creo que en el 2030 yo creo que sí que vamos a, por lo menos en España, cumplir, que vamos a tener esos 11 gigavatios instalados, y que evidentemente pues la transición hacia el consumo de esas toneladas de hidrógeno renovable pues sí la vamos a tener. Que sea en el 2030 un poquito más adelante, bueno, pues ojalá pueda ser en el 2030, pero no va a ser muchos años más allá del 2030. Entre el 30 y el 35, al menos esas 2 millones de toneladas las vamos a tener colocadas en el sector industrial. Y ahondando en este tema que, bueno, algo has comentado, ¿no? De empezar a utilizar el hidrógeno también como vector energético junto a las baterías y otros tipos de almacenamiento, ahí nos encontramos con otra dificultad, que es tener la capacidad necesaria en cuanto a capacidad en electricidad renovable que hace falta para poder producir todo ese hidrógeno para que de verdad sea una alternativa de almacenamiento. ¿Cómo ves este tema? Yo creo que ahora mismo ahí es en donde está el punto clave, ¿vale? A mí, bueno, inicialmente es verdad que España, por la situación geoestratégica que tiene y los recursos naturales que tenemos, pues es verdad que nos hemos erigido uno de los países, no el único, pero uno de los países. Están los Arabia Saudí, está Marruecos, está todos los países de Centroamérica, ¿no?
y tienen, pues por ejemplo, Chile o algunos otros países que están por allí que también tienen bastante radiación solar y de hecho también mucho potencial eólico. Yo creo que ahí está la clave. La clave está, bueno, también es comprensible un poco que la Comisión Europea a la hora de regular lo que no quiera es que se desbalancee la red, ¿no? La red tú la tienes balanceada, va entrando según se va generando componente renovable y lo que no puede ser es que cualquier promotor que tenga un convenio para poder inyectar, no sé, el 10% de renovable a la red, pues ahora mismo que sale el hidrógeno es más rentable dedicar esa parte renovable a la producción de hidrógeno que lo que te van a pagar por inyectarlo a la red. Lo que pasa que, claro, si yo lo quito, desbalanceo la red. Entonces, al final, vale, sí, genero hidrógeno, pero estoy carbonizando una red que en principio tenemos que intentar llegar a ser 100% renovable. Y ahí está realmente el punto, ¿no? Esa es la razón por la que la Comisión Europea ha definido esos componentes regulatorios para poder tener esa definición de hidrógeno renovable, que yo creo que gusta más a unos y a otros no, pero al final es unas reglas del juego comunes para todos, que era lo que toda la gente del sector habíamos reclamado. Yo creo que eso es positivo y bueno, pues con esas reglas del juego, te gusten más o te gusten menos, tú tienes que avanzar, ¿no? Entonces ahora mismo tiene que ser parques renovables nuevos, hasta el 2028 tú vas a poder hacerlo como quieras, pero a partir del 2028 ya va a haber una correlación horaria, con lo cual para fabricar el hidrógeno y que te lo cataloguen como renovable vas a tener que generar esa cantidad de energía renovable una hora antes de que lo vayas a consumir. Entonces, bueno, pues ahí se abre un melón y eso es lo que yo te hablaba antes de cómo van a ser esos proyectos, ¿no? Hay proyectos que están de esos 126 que te decía que existen, que están como contemplados con una cierta flexibilidad para poder asumir todas esas nuevas regulaciones y entonces pues se van a adaptar y van a seguir, pero hay otros que es que clarísimamente van a tener que decir, oye, en estas condiciones no soy capaz de avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es en donde realmente esa planificación de ese proyecto la tienes que hacer muy consciente y teniendo encima de la mesa toda esta nueva regulación que va a haber, porque si no te va a sacar del partido, ¿no? Y realmente no vas a tener margen de maniobra para hacer rentable ese proyecto y poder avanzar. Entonces, bueno, yo creo que ahí es un poco el cómo integrar. Luego, otra de los factores importantes es aquí hablamos de fotovoltaica, pero también existe la eólica, ¿no? Y evidentemente en España también, y hay otros países como te comentaba Chile, el norte desierto de Atacama, solar, yo creo que es el sitio del mundo que más radiación solar tiene, más de 2.400 horas, pero si te vas al sur, yo creo que es de los países del mundo que más aire tiene, ¿no? En la zona de Magallanes. Entonces, bueno, pues realmente esa integración y ese balance a la hora de que el electrolizador sea capaces de poder trabajar con todas las horas cuando no haya sol o no, ahí es en donde para almacenamiento surge el hidrógeno. Yo os decía antes al principio que no es la única, evidentemente mencionaba las baterías y existen otros sistemas de almacenamiento que también vamos a tener que contemplar. Yo creo que eso es casi una obligación de tener que ser capaz de desarrollar todas las tecnologías, cada una utilizarla en donde más ventajas aporte, porque todas tienen ventajas y también inconvenientes, y evidentemente pues ser capaz de balancear en donde unas o donde otras. Yo te diría que no concibo yo en un futuro un proyecto de hidrógeno en donde no tenga una parte de baterías. Yo no concibo una instalación de renovables en donde no tengas un pequeño margen de seguridad con unas baterías y evidentemente pues utilices un poco esa tecnología que seguirá avanzando igual que el hidrógeno y que se reducirán pesos, tamaños, nuevos materiales, eficiencias, igual que pasará con ello. Muy bien, pues ya ahora lo que queríamos es centrarnos un poquito en los distintos colores del hidrógeno para hablar un poco de cómo están evolucionando. Entonces, empezando con el más contaminante, digamos, ¿cómo están evolucionando las tecnologías y procesos para la producción de este hidrógeno gris y qué impacto tienen en la industria actual? Eso realmente viene bastante a colación un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? Evolución, bueno, pues evidentemente lo fácil es coger y decir, bueno, pues cuando yo tenga el hidrógeno renovable, directamente lo cojo y lo sustituyo en aquellas aplicaciones donde se está utilizando el hidrógeno como materia prima. Vale, pero ahora viene el industrial y te dice, sí, pero es que yo vendo este producto en tal mercado y cuando llega allí, claro, yo tengo que repercutir mis costes y entonces voy a multiplicarlo por 2 o por 3, no me lo van a comprar.
Entonces, eso vas a dejar de ser competitivo en determinados mercados como si lo tienen. Por ejemplo, un ejercicio que hizo, y yo considero que lo hizo muy bien, Fertiberia. Fertiberia catalogó de alguna forma todos los mercados en los cuales ellos están operativos. Hay mercados en donde no pueden ir con un producto premium, hay otros en donde sí, y de alguna forma detectaron una cierta predisposición de ese cliente final a poder adaptar y adquirir esos productos premium, y bueno, pues las previsiones les han atropellado, o sea, y eso es una buena señal. De alguna forma aquí en Puerto Llano compraban en torno a las 1.500 toneladas al año para producir ese nuevo rango de productos premium, y el mercado les está demandando más, con lo cual ahora están de alguna forma revisando ese escandallo de plan de negocio para intentar aumentar esa cantidad de producto premium, y eso significa más cantidad de hidrógeno que se necesita, ¿no? Y a los costes a los cuales eres capaz, que ya te digo que estás entre 4 y 6, ¿vale? Por muy bueno que seas, al final el coste del CAPEX del equipo y el OPEX, que también tiene su contribución, pues es el que es, ¿no? Entonces, ¿el cómo va evolucionando? Bueno, pues despacio, porque evidentemente hay otros sectores, y los comentábamos antes, en aplicaciones en donde no tienen esa capacidad. Yo creo que cualquiera de nosotros, si a ti te ponen una gasolina que te va a costar el doble que la actual, pues tú seguirás llenando tu depósito con tu diésel o gasolina barato, porque al final sigues haciendo los mismos kilómetros, tu motor no se va a estropear, y bueno, pues oye, si emito, pues emito, ¿no? Al final hay mucha gente que piensa de esa manera. Entonces, bueno, pues va despacio. Yo creo que la evolución lógica es, como hablábamos antes, esa transición a intentar ir a un periodo en donde las emisiones de esos procesos las puedas captar, porque ya te digo que en un futuro este CO2 va a tener un mercado bastante importante, ya no solo para las bebidas carbonatadas fundamentalmente, ¿no? Que es en donde se utilizaba este CO2, sino que va a haber otros usos como materia prima en ese proceso futuro industrial para crear esos compuestos, ¿no? Y después, pues cuando seas capaces en 2 o 3 años de que esas economías de escala generen esa reducción de costes, pues ya entrarás con este hidrógeno renovable, que es el verde, pues ya unos costes, pues que aunque yo creo que estamos lejos de ese euro deseado que todo el mundo habla, ¿no? En Estados Unidos, en Japón y tal, pero yo creo que vamos a estar todavía bastante tiempo hasta que lleguemos a esos niveles, ¿no? Entonces, lo que comentamos, la transición es intentar ir sustituyendo poco a poco. Poco margen de maniobra hay para, por ejemplo, optimizar los procesos en cuanto a eficiencias de los que ya existen actualmente, que es el reformado de gas. Ya es una tecnología que lleva muchos años, o sea, el hidrógeno no es nuevo, llevamos casi 2 siglos utilizándolo. Lo que pasa es que lo que sí que es nuevo es el concepto que hablábamos de vector energético, ¿no? Entonces, la transición es esa, ir pasando a ese famoso low carbon, que es el azul, y luego pues llegar al verde, ¿no? Y en el medio que han surgido, bueno, pues otros procesos alternativos, como puede ser el nuclear, en donde los franceses están contentos hasta el 2028, porque con ese hidrógeno rosa o rosáceo, pues evidentemente va a ser equivalente al renovable, y luego a partir del 2028 ya van a tener que de alguna manera justificar esa correlación horaria, y un poco, bueno, pues qué van a hacer con los otros residuos. Luego está el natural, que hay un potencial importante. Se están identificando bastantes yacimientos en donde hay unas bolsas de hidrógeno, pero todavía no se sabe cómo es ese hidrógeno. O sea, yo te diría que casi con toda seguridad no va a ser un hidrógeno que se va a poder utilizar en movilidad, porque no va a ser tan puro, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues hay otro margen de aplicaciones, que son todas las industriales, en donde a lo mejor casi sin comprimir, pues directamente puedes llevarlo a utilizarlo como materia prima. Y luego hay otro, que es el dorado o el amarillo, que es un poco el que te viene ya con procesos de pirólisis y a partir también de gas, en donde si el proceso previo de obtención de ese gas es descarbonizado, pues evidentemente tú también podrás decir que también ese hidrógeno va a ser equivalente al renovable. Pues al final hemos cubierto un poco toda esa gama de colores, que era la última parte que teníamos pensada para esta entrevista. Así que, Emilio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aportaciones al tema del que hemos estado hablando hoy. Solo nos queda agradecerte toda esta información tan interesante que nos has aportado, y a todas las personas que nos siguen, les invitamos a ver otras entradas del blog y que estén atentos a las nuevas actualizaciones que vayamos haciendo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un verdadero placer y a vuestra disposición, porque aquí seguro que dentro de 2 semanas hacemos otro y ya os puedo contar cosas diferentes y que han avanzado y se ha seguido, que yo creo que es lo bueno, ¿no? O sea, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio.